Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la capacitación de sistema protésico. Espero que, bueno, todas las dudas que vayan teniendo las puedan ir anotando. Al final las podemos revisar o ya si ya tienen mi correo electrónico me pueden mandar sus dudas, sus preguntas. Si sus clientes y sus doctores tienen dudas, también nos las pueden hacer llegar por el mismo medio para darles respuesta. Entonces, bueno, vamos a comenzar con sistema protésico. Vamos a retomar algunas cosas del sistema de implantes y generalidades. Entonces, espero que podamos ir retomando todas estos conceptos. Es muy importante comentarles que les vamos a hacer llegar las grabaciones de estas capacitaciones para que puedan hacer uso de las mismas, para que puedan repasarlo, para que puedan retomar los equipos. Sin embargo, si ustedes necesitan que se haga alguna capacitación personalizada para miembros nuevos de sus equipos, para algunos clientes en especial, me pueden escribir para poderlo programar. Entonces, vamos a dar inicio para que podamos terminar pronto, porque el día de hoy sí es una capacitación un poquito larga. Entonces, si no se ve, si hay algún tema con la presentación, por favor avísenme. Entonces, sistema protésico en implantología. Primero vamos a comenzar con generalidades de la prótesis, porque eh, ustedes son un grupo muy grande. Entiendo que entre todo el equipo hay personas que se dedican a la odontología, doctores que ya tienen mucha trayectoria, pero entiendo que también hay miembros nuevos que pues no han tenido contacto con la odontología. Entonces vamos a primero a conocer a qué nos referimos con un sistema protésico en odontología. Este sistema se refiere al conjunto de procedimientos, materiales, dispositivos, todas estas cosas que están diseñadas para reemplazar los dientes ausentes o dañados. Es esta parte que sí podemos ver en boca. Eso es lo que vamos a reemplazar. Con el sistema de implantes, con la fase uno, con la fase quirúrgica, reemplazamos lo que vendría siendo la raíz. Con la fase protésica vamos a restaurar lo que vendría siendo la corona, lo que podemos ver propiamente del diente. Con esto vamos a restaurar la función masticatoria, la función estética y la salud en general del paciente. Este sistema abarca desde la evaluación del paciente, es decir, desde el diagnóstico, la planeación, hasta la fabricación y la colocación de prótesis dentales, las cuales pueden ser fijas o removibles. Ya ahorita vamos a platicar un poco más a fondo acerca de la clasificación, pero esto va a depender de las necesidades de cada paciente. Es decir, no hay una receta de cocina para que nosotros podamos hacer la elección de una prótesis para todos los pacientes. Depende mucho de las características, de lo que tienen, de lo que no tienen y hasta de su poder adquisitivo. Entonces, es importante hacer un buen diagnóstico. Los objetivos de restaurar, los objetivos de rehabilitar, los órganos perdidos es la función en general, que nos permita masticar, que nos permita hablar, sonreír con confianza, mejorar la apariencia facial, que tengamos una sonrisa sana, prevenir problemas derivados de la pérdida dental como el desplazamiento de dientes adyacentes o la reabsorción ósea, que es un concepto que ya habíamos hablado en la primera capacitación, y básicamente ofrecerle al paciente una calidad de vida para que pueda facilitar una alimentación adecuada, mejorar su autoestima, mejorar sus funciones. En general, esto es para mejorar la calidad de vida del paciente. Ahora, vamos a hablar de la clasificación de las prótesis. Primero, debemos de saber que la podemos clasificar por su fijación, es decir, cómo se sostienen estas prótesis, y de acuerdo a su fijación podemos tener dos opciones. Prótesis fijas, que son aquellas que el paciente no puede retirar, que el odontólogo, que el dentista cementa o atornilla de manera permanente o a largo plazo y que el paciente no puede quitarse a menos que vaya nuevamente con el dentista. Entre estas prótesis podemos encontrar coronas, puentes sobre implantes, coronas sobre implantes, restauraciones sobre implantes, que esta es básicamente la que nos interesa conocer a nosotros y que vamos a estar hablando a profundidad más adelante. Y
Existen también las prótesis removibles, son todas aquellas prótesis que sí podemos retirar, que no sé si han visto que hay algunos pacientes que tienen prótesis totales, prótesis que son más pequeñitas, que son para un sector un poco más corto, pero bueno, estas se encuentran dentro de esta categoría de prótesis removible. Esto facilita la limpieza del paciente, sí, pero tiene sus desventajas. Ambas tienen sus ventajas, sus desventajas, sin embargo. En odontología seguimos eligiendo la prótesis fija para la conservación de los tejidos que están sosteniendo estas prótesis. Entonces, la prótesis removible es una opción, sí, de manera transicional. Y bueno, si el paciente tiene algunas características que no le permitan tener una prótesis fija, eh, que se sostenga con dientes o que se sostenga con implantes. Hay casos muy específicos. Sin embargo, pues sí, la prótesis fija sigue siendo una mejor opción. También podemos clasificar las prótesis por su extensión. Pueden ser prótesis unitarias cuando únicamente queremos reemplazar una pieza, prótesis parciales cuando queremos reemplazar de dos a más dientes o prótesis completa cuando ya tenemos que reemplazar una arcada completa. Y por su soporte. Por su soporte quiere decir que estas prótesis pueden sostenerse cuando son mucosoportadas por la mucosa, cuando son dentosoportadas por los dientes, por algunos dientes que quedan, implantosoportadas, que son las que nos interesan, por implantes, y mixtas o mucoimplantosoportadas, que se sostienen por mucosa y por implantes. Vamos a hablar un poquito más acerca de la prótesis fija. Como ya les había comentado, estas se cementan o se atornillan de manera permanente o a largo plazo. O sea, permanente es un término un poco aventurado, porque nada es permanente en boca. O sea, sí hay que reemplazarlos cada cierto tiempo. Pero bueno, la prótesis fija se refiere a que va a estar mucho tiempo en boca. Solo pueden ser retiradas por un profesional dental, eso es muy importante. Y como ya había mencionado, podemos incluir en esta sección las coronas que cubren un diente dañado, un diente debilitado para restaurar su forma, su tamaño, su función. Puentes, cuando queremos restaurar uno o más dientes, eh, esto creando algo así como una brecha donde tenemos pilares todavía sanos, donde tenemos dos dientes que pueden funcionar como pilares, dos o más dientes, para poder rehabilitar toda esa brecha donde ya hay algunas piezas dañadas. Y prótesis implantes soportadas que se fijan sobre implantes que se integran quirúrgicamente en el hueso, puede ser en la mandíbula, puede ser en el maxilar y proporcionan una base sólida para la prótesis. Entonces, específicamente hablando de prótesis fija, la que nosotros vamos a estar escuchando recurrentemente en las consultas de nuestros dentistas es la prótesis implanto soportada. Aquí vamos a observar este esquema en donde podemos ver una corona dental y una corona sobre implante, solamente que la retención cambia. Aquí está retenido por un diente natural y aquí por un implante. De la misma manera, aquí podemos observar un puente convencional donde los pilares son dientes naturales y aquí podemos observar un puente sobre implantes donde, vaya la redundancia, los implantes son los pilares que van a sostener este puente. Hay muchas opciones en las que podemos rehabilitar con implantes, sí. ¿Es una de las mejores opciones para rehabilitar? Sí. Sin embargo, también tiene sus indicaciones, específicamente hablando de higiene, porque, bueno, si el paciente ya perdió un diente natural, es muy probable que si continúa con los mismos hábitos, también pueda perder el implante. Entonces, dentro de lo que cabe, sí podemos asegurar que el implante nos proporciona una seguridad muy, muy alta en los tratamientos de nuestros pacientes. Sin embargo, queda a reserva de que siga las condiciones de mantenimiento para mantener estos implantes en boca.
Ahora, hablando un poco de prótesis removibles, las prótesis removibles están diseñadas para ser retiradas y colocadas por el propio paciente sin ninguna condición adicional. Son una opción, sí, más económica, son versátiles, pero como ya lo había mencionado al principio, de preferencia utilizar este tipo de prótesis de manera transicional o en lo que estamos esperando que nuestros implantes se integren en el hueso. Estas prótesis pueden ser completas cuando reemplazan todos los dientes de una arcada o parciales cuando sustituyen uno o varios dientes. Ahora vamos a conocer cuáles son las etapas de la rehabilitación en implantología, que son las prótesis que nos interesa hablar un poco más a profundidad. Primero vamos a hacer una fase preoperatoria. En esta fase preoperatoria vamos a incluir el diagnóstico clínico y radiológico, de preferencia con tomografía por todas aquellas condiciones que ya habíamos hablado en la primera capacitación y en la capacitación de la doctora. Este diagnóstico, esta evaluación se realiza a profundidad para conocer las condiciones del paciente, para conocer las condiciones en las que se encuentra el tejido en donde vamos a colocar los implantes y para conocer también cómo está utilizando el paciente ciertas cosas en su boca, cómo está masticando, con qué frecuencia se lava, en qué posición se encuentra los dientes adyacentes, etcétera. Muchas cosas que son muy importantes. Y dentro de esta fase preoperatoria también vamos a tener la planificación donde se determina qué tipo de prótesis, qué tipo de material, cuál va a ser el diseño que va a tener esta prótesis. Y es muy importante que si vamos a rehabilitar con implantes, el diagnóstico y la fase preoperatoria, es decir, la planificación, se haga con base en la disponibilidad protésica. Muchas veces se había estado rehabilitando con base en la disponibilidad ósea, sin embargo, esto a veces, pues sí nos puede ser un poco contraproducente debido a que pues no estamos considerando los dientes antagonistas, pero cuando podemos hacer el diseño con base en la disponibilidad protésica, podemos tener un éxito casi asegurado. Posterior a esto, vamos a pasar a la fase quirúrgica, que es lo que hablamos la semana pasada, la fase en donde vamos a colocar el implante en el hueso, puede ser maxilar o mandibular, y posteriormente vamos a colocar el tornillo de cobertura. Aquí vamos a empezar a hablar de los aditamentos, los componentes extras al implante que vamos a estar cambiando y colocando en estas diferentes fases. Entonces, en la fase quirúrgica, primeramente vamos a insertar el implante, que es la parte que va a sustituir a la raíz del diente, y posteriormente, para cerrar el implante, vamos a colocar el tornillo de cobertura para proteger al implante durante la fase de osteointegración. Esta fase puede durar entre 3 y 6 meses dependiendo del tipo de implante que estemos utilizando, de la técnica que el doctor haya seleccionado en la fase preoperatoria y también dependiendo mucho de las condiciones del paciente. Posteriormente, pasando el tiempo establecido, vamos a pasar a la fase preprotésica. En esta fase vamos a colocar un aditamento que se llama pilar de cicatrización. Después de que ya revisamos radiológicamente que nuestro implante ya tiene cierta madurez, el hueso y que ya hay una osteointegración adecuada, vamos a colocar este aditamento para modelar la encía, que era lo que les comentaba en la primera capacitación, crear este famoso perfil de emergencia que nos va a facilitar la colocación de la prótesis, que nos va a ayudar a que la prótesis tenga una excelente cobertura a nivel gingival, hablando odontológicamente. Posteriormente, vamos de que dejamos este pilar de cicatrización un par de semanas, tal vez 3, vamos a pasar a la fase protésica y de laboratorio. En esta fase vamos a tomar algo que se llama impresión dental. Una impresión dental es tomar un modelo de la boca del paciente para copiar las características del mismo y poder hacer el diseño de la prótesis en laboratorio
y asimismo la elaboración de la prótesis misma para que podamos llegar a la fase final, que es la colocación de la prótesis que se va a fijar de manera definitiva sobre el implante. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Perfecto. Vamos a empezar a hablar de aditamentos protésicos. Los aditamentos protésicos son componentes esenciales en la conexión entre el implante y la prótesis definitiva. Su correcta selección y su uso son claves para el éxito de la rehabilitación implantosoportada. Esto es muy importante porque si nosotros elegimos Sí malas está alturas correcto. No sobre y volumen. sí, ¿Qué hizo? Solo lo puse. Solo tenía. ok, si alguien tiene alguna duda, por favor, escríbela en el chat. Y de momento vamos a tener nuestros micrófonos apagados, por favor, para poder continuar. Bueno, entonces la correcta selección de los aditamentos nos va a dar justamente el éxito que buscamos en nuestros tratamientos, porque de ellos depende la conformación de los tejidos y que el diseño de nuestra prótesis sea la adecuada. Vamos a hablar primeramente del tornillo de cierre, también conocido como tornillo de cobertura. Este es un componente esencial en la cirugía de implantes dentales, específicamente en este tipo de tratamientos donde tenemos dos fases. Su función principal es sellar el implante, sellar la cavidad interna, sellar la conexión tras la colocación del implante, creando un entorno estéril que nos va a favorecer la osteointegración, este proceso mediante el cual se fusiona el hueso con el implante. Esto protege el implante de contaminantes externos, comida, bacterias, saliva, etcétera, y nos permite tener una cicatrización adecuada del hueso circundante. Entonces, vamos a observar que es este tornillito que viene ya incluido en el paquete del implante. Hay casas comerciales que lo venden aparte. Bueno, el sistema Cortex sí lo incluye y es este que tiene como la tapita plana. Posteriormente, en la fase preprotésica, como ya lo habíamos hablado anteriormente, vamos a utilizar el tornillo de cicatrización, también conocido como pilar de cicatrización o tapón de cicatrización. Es un componente temporal utilizado en procedimientos de implantes dentales de dos fases igual. Su función principal es facilitar la correcta cicatrización de los tejidos blandos, es decir, de la encía, la mucosa alrededor del implante, protegiendo y permitiendo una adecuada integración con el hueso del maxilar o de la mandíbula. Las funciones de este tornillo es modelar la encía, ayudando a dar la forma adecuada al tejido gingival para que se adapte adecuadamente a la futura corona dental, asegurando un resultado con alta estética y función. También nos ayuda a proteger el implante, actuando como una barrera que protege el implante de la acumulación de placa y residuos, reduciendo el riesgo de infección durante este proceso de cicatrización. Y también, al igual que el tornillo pasado, nos ayuda a facilitar la osteointegración, a mantener el entorno limpio, a favorecer la integración del implante con el hueso maxilar y el mandibular, y es un proceso esencial para el éxito del implante dental. Hay dentistas, hay especialistas que utilizan este tornillo en lugar de este tornillo. ¿Lo podemos hacer? Sí. Depende del criterio del implantólogo, depende de las condiciones del paciente y va a depender también del biotipo de lo que estemos buscando. Bueno, del biotipo del paciente y de la estética que estemos buscando. Ahora, en este proceso, en el proceso de la rehabilitación de los implantes, podemos hacerlo también con provisionales. Un provisional es una corona temporal que vamos a colocar en nuestro paciente de manera inmediata, es decir, el mismo día que colocamos el implante, colocamos este provisional. Hay implantólogos, hay especialistas que no prefieren no hacer este proceso porque la carga inmediata puede desfavorecer al éxito del tratamiento. Sí,
pero también hay muchos profesionales que prefieren sí colocar un provisional. Entonces, la provisionalización inmediata implica la colocación de esta corona temporal posterior a que se colocó el implante dentro de las primeras 48 horas. Este procedimiento requiere una cuidadosa selección de aditamentos, es decir, no podemos poner cualquier cosa porque de hacerlo, de tener una selección equivocada de aditamento o de corona de material, podemos ponerle un peso excesivo al implante que acabamos de colocar y podríamos perder este implante. Los aditamentos utilizados para este tipo de procedimientos los vamos a encontrar en nuestro catálogo. Pueden ser pilares protésicos intermediarios. Estos pueden ser pilares rectos, pilares angulados, y estos pilares están diseñados para adaptarse a la anatomía del paciente y al tipo de prótesis que se va a colocar. Regularmente estos eh, aditamentos se seleccionan de acuerdo a la estética que el paciente esté buscando o de acuerdo a lo que se le haya establecido al paciente a la hora del diagnóstico. También podemos utilizar pilares UCLA, que son pilares metálicos que pueden ser modificados para adaptarse a estas prótesis provisionales y pueden ser lisos para prótesis cementadas o con hendiduras para prótesis atornilladas. Depende mucho del tratamiento que esté llevando el doctor, pero pues estos son los pilares que regularmente se utilizan. Últimamente hay muchos doctores que están prefiriendo utilizar pilares PIC. Los pilares PIC son componentes protésicos fabricados con un material que es más ligero, que es el PIC, vaya. Es un polímero de alto rendimiento ampliamente utilizado en la medicina y en la odontología porque tiene propiedades muy buenas físicas, mecánicas y biológicas. Sin embargo, la gran elección de este tipo de aditamentos PIC es que es muy ligero y que podemos hacer provisionales con materiales acrílicos o de resina muy fácil y que, bueno, al ser de polímero y que no se traspasa el color metálico, nos puede dar una buena estética dentro de lo que cabe para hacer provisionales. Entonces, últimamente hay muchos doctores que están prefiriendo el uso de estos pilares PIC. Posteriormente, una vez que ya conformamos el perfil de emergencia, todas estas características en la encía adecuadas para recibir la prótesis definitiva, vamos a tomar una impresión. La toma de impresión es tomar todas estas características para poder mandar a hacer nuestro trabajo al laboratorio. Y tenemos dos opciones de hacerlo. Lo podemos hacer con cucharilla abierta o podemos hacerlo con cucharilla cerrada. Se utiliza una cucharilla abierta o perforada que permite que el tornillo del transfer pase a través de ella. ¿Cómo funciona? Se atornilla un transfer de impresión al implante, se prueba que el tornillo del transfer sobresalga de la cucharilla, se toma la impresión con el material de elección del implantólogo, del especialista, y antes de retirar la cucharilla se desatornilla el transfer de la boca del paciente para que no se quede atorado y el transfer se queda atrapado dentro del material de impresión para que se pueda enviar al laboratorio junto con el análogo del implante. Eh, con esta técnica tenemos la ventaja de que hay una mayor precisión y es ideal para implantes múltiples o que tienen una angulación un poco complicada. Nos ayuda a transferir directamente la posición y la orientación del implante, solamente que requiere de una mayor habilidad del clínico. Puede ser un poco incómoda para el paciente, ya que pues sí necesitamos un espacio considerable para poder retirarla sobre todo, y la cucharilla debe ser perforada o personalizada. Este tipo de cucharillas no las podemos ir a comprar de manera estandarizada, entonces hay que adaptarla a las condiciones del paciente y bueno, a la localización en donde colocamos el implante. Em, Vamos a observar un video para que puedan ver más gráficamente
cómo se toma la impresión con cucharilla abierta y si tienen alguna duda me lo pueden escribir en el chat. Ok, entonces ahí lo pudimos ver un poco más gráfico, resumido, y básicamente la toma de impresión con cucharilla cerrada es prácticamente muy similar. Sin embargo, aquí el aditamento es un poco diferente. Aquí podemos observar la longitud de este aditamento, que justamente es para atornillarlo al implante, y aquí podemos ver que es un poco más corto. Sin embargo, esta técnica, aunque sí es más rápida, cómoda, la utilizamos regularmente para implantes unitarios o en zonas posteriores de difícil acceso. Este tipo de técnica no requiere que la cucharilla esté perforada, que no tenga orificio. Es de menor precisión en comparación con la técnica anterior y hay una mayor posibilidad de error al reposicionar el transfer en el modelo. Entonces, dependerá del caso. La selección de la toma de impresión, si va a ser con cucharilla abierta o con cucharilla cerrada. Nosotros hacemos la recomendación de que si son implantes múltiples, sea con cucharilla abierta, al igual que si son implantes muy angulados. Si la zona posterior es difícil acceso, definitivamente vamos a hacerlo con cucharilla cerrada. Y si es un implante unitario, entonces vamos, y que está recto, vamos a hacerlo igual con cucharilla cerrada. Pero les digo, es dependiendo de las condiciones del tratamiento y del paciente. Ahora vamos a hablar de los tipos de restauración sobre implantes. Existen principalmente dos grandes tipos de restauración sobre implantes, que son las restauraciones cementadas y las restauraciones atornilladas. A su vez, estas pueden ser unitarias, de una sola pieza, de una sola corona, múltiples de dos o más piezas, o totales, donde ya estaríamos hablando de sobredentaduras o prótesis híbridas o mixtas. Hablando de las restauraciones atornilladas, eh, las coronas, puentes o prótesis van fijadas con un tornillo al implante o al pilar. El tornillo se queda accesible a través de un orificio en la parte oclusal de la prótesis. ¿Qué aditamentos vamos a utilizar para este tipo de restauración? Vamos, obviamente vamos a utilizar que el implante ya esté integrado, vamos a utilizar un pilar recto o angulado, dependerá justamente de la planeación del implantólogo. Vamos a utilizar un tornillo de fijación protésica, un transfer de impresión, dependerá si el implantólogo ha decidido hacer técnica abierta o cerrada. Vamos a utilizar un análogo para el laboratorio. Vamos a utilizar también una tapa de acceso o material de obturación, dependiendo del tipo de material que estemos eligiendo. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Primero vamos a conformar el perfil de emergencia con el pilar de cicatrización. Posteriormente vamos a colocar el transfer para hacer la toma de impresión y después en el laboratorio se va a colocar el análogo y se va a montar el modelo para que posteriormente se diseñe la restauración con acceso al tornillo. Posteriormente se prueba en boca, se atornilla con el torque recomendado, que más adelante vamos a hablar de los torques de los aditamentos, y finalmente se ocluye el orificio con teflón y resina o composite. ¿Qué tenemos que considerar?
que este tipo de prótesis es reversible, la podemos retirar fácil en caso de que exista algún detalle de diseño, exista alguna molestia, de que el paciente pueda llegar a tener algún problema con la encía o algo parecido, la podemos retirar, no hay riesgo de exceso de cemento, es decir, este tipo de prótesis no requiere ningún tipo de cemento, pegamento para que se pueda unir al implante y es ideal para rehabilitaciones múltiples o totales. Como desventaja, podemos encontrar que este tipo de prótesis va a tener un orificio en la cara oclusal de nuestra prótesis y eso puede afectar muchas veces a la estética, sobre todo si está en el sector anterior, es decir, en los dientes de enfrente. Esto pues sí requiere una buena alineación con el implante, entonces aquí hay que tener mucha precaución con el diseño y con las condiciones que el paciente esté demandando de estética, porque si el paciente está requiriendo una estética muy alta, pues sí sería un error colocar una prótesis atornillada, sobre todo en el sector anterior. Que bueno, también tenemos aditamentos que nos pueden ayudar a que sea un poco más estética, sin embargo, pues no es lo más recomendable. Ahora vamos a hablar de la restauración cementada. Es una corona o puente que va cementada sobre un pilar protésico similar a un muñón. Los aditamentos que vamos a necesitar para este tipo de prótesis, obviamente, es el implante integrado, el pilar protésico tipo muñón, que puede ser recto o angulado y que sea cementable, es decir, este tipo de aditamento. Vamos a necesitar que se diseñe la corona o prótesis definitiva, el cemento temporal o permanente, dependiendo de las preferencias del especialista, el transfer y el análogo. Primero vamos a conformar el perfil de emergencia con el pilar de cicatrización y posteriormente vamos a tomar la impresión con el transfer adecuado. Después vamos a colocar el pilar en boca y vamos a verificar pasividad. Se coloca la restauración con cemento, se retira el exceso cuidadosamente y podemos dejar la prótesis. Es muy importante considerar en este tipo de prótesis la cantidad de cemento, porque si nosotros dejamos algún exceso en esta zona, la encía en mecanismo de defensa se va a retraer, se va a irritar y entonces podemos descubrir una parte importante del implante. Entonces es muy importante que podamos cementar de una manera adecuada este tipo de prótesis. Este tipo de prótesis nos ofrece una muy buena estética ya que no tiene este orificio visible, es de mayor libertad, nos da mayor libertad para elegir las angulaciones. Solo que si tenemos algún tipo de error, hay algún inconveniente, el retiro va a ser un poco complicado. Em, Como ya les había comentado, dejar cemento en la periferia es de mucho riesgo para las condiciones de la encía y bueno, este tipo de prótesis es más recomendable para cuando buscamos estética. Ahora, vamos a hablar sobre dentaduras, que son prótesis removibles completas que se fijan sobre implantes mediante sistemas de retención de bola, locators, barras o imanes. ¿Qué aditamentos vamos a utilizar para las sobredentaduras? Vamos a utilizar de 2 a 4 implantes, los attachment tipo bola, locator o barra, la sobredentadura que se manda a hacer al laboratorio con receptores metálicos y las matrices de retención de nylon. Estas gomitas que podemos encontrar en nuestros catálogos de diferente calidad de retención. Unas son más suaves, otras son más rígidas y esto tiene que ver con el tipo de retención que vamos a requerir en nuestro tratamiento. Entonces, primeramente se colocan los implantes, posteriormente los pilares para conformar la encía.
tomamos la impresión con los transfers que son especiales para este tipo de tratamiento. Vamos a probar la barra o los attachments. Es muy importante hacer estas pruebas, sobre todo porque este tipo de tratamientos requiere que las angulaciones sean las correctas. Y bueno, posteriormente vamos a adaptar las prótesis con los sistemas de retención adecuados. Y es muy importante que una vez que entreguemos la prótesis completa al paciente, le podamos indicar cómo se usa, cómo se coloca, cómo se retira, cómo se limpia, cómo se tiene toda esta dinámica de mantenimiento para que este tratamiento sea un éxito. ¿Por qué? Regularmente este tipo de tratamientos se hacen con prótesis totales removibles sin implantes, y este tipo de prótesis pueden llegar a ser muy incómodas porque se zafan, porque se salen, porque la retención no es la ideal. Cuando nosotros colocamos implantes y colocamos este tipo de aditamentos de bola para tener una mayor retención en estas sobredentaduras, le damos una mayor retención, le damos una mayor seguridad al paciente. Sin embargo, es muy importante que el paciente sepa cómo limpiar estos implantes, cómo mantener adecuadas sus prótesis en cuanto a limpieza, en cuanto a uso, porque tampoco podemos decir que es un tratamiento 100% fijo, no es un tratamiento del cual podamos disponer como si fueran dientes naturales. Hay que tener sus consideraciones y hay que hacérselo saber al paciente. Los implantes no son mágicos y bueno, si el paciente ya perdió su diente natural por algunas condiciones de higiene, es muy probable que pierda también los implantes. Entonces, la parte educativa del paciente es fundamental. Con este tipo de prótesis podemos tener muy buena retención, muy buena estabilidad. Es más económica que tener una prótesis fija total, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero la movilidad todavía puede ser relativa. Comparada con una prótesis fija, sí, sí tiene mayor movilidad y bueno, una calidad un poco menor a una fija o una mixta. Ahora, una prótesis híbrida tipo All-on-4, All-on-6, ¿qué quiere decir esto? Que estas prótesis van a estar atornilladas sobre 4 o sobre 6 implantes, que es lo más recomendable. ¿Y qué tipo de aditamentos vamos a requerir para este tipo de prótesis? Los 4 o los 6 implantes perfectamente integrados. En este tipo de prótesis es donde vamos a utilizar pilares multi-unit. Pueden ser angulados o rectos dependiendo del diseño del implantólogo. Vamos a utilizar transfers específicos y análogos multi-unit. Vamos a utilizar una estructura de refuerzo metálico, puede ser de titanio, de cromo cobalto, dependiendo de las consideraciones del especialista. Vamos a utilizar tornillos de fijación y vamos a utilizar materiales estéticos. Este tipo de prótesis nos ofrecen muy buena estabilidad, muy buena retención y alta estética. Entonces, podemos asegurarle una excelente calidad de vida a nuestro paciente con este tipo de prótesis. El procedimiento resumido, porque este es un procedimiento muy complejo, es un procedimiento largo que requiere mucho cuidado, mucha vigilancia. Primeramente, yo consideraría que este tipo de cirugía, la colocación de los implantes, se hagan de manera guiada. Puede ser con carga inmediata, es decir, podemos dejar provisionales, sí, pero de preferencia removibles. Hay especialistas que dejan algún provisional un poco más fijo. Yo preferiría que fuera removible. Posteriormente vamos a tomar las impresiones con cucharilla abierta con los transfers para multi-unit. Vamos a hacer prueba de estructura, prueba de dientes. Es muy importante que estas pruebas se hagan, que se repita lo que se tenga que repetir, que se considere lo que se tenga que considerar, que al paciente le guste el color, la forma, el diseño de los dientes, para que posteriormente podamos atornillar en boca con el torque adecuado y sellar los orificios y dejar ese tratamiento en boca el mayor tiempo posible, obviamente considerando la terapia de mantenimiento, las visitas de seguimiento,
pero sí es muy importante que el paciente, con base a toda esta planificación, a todas las pruebas, pueda estar seguro de que esos dientes le son funcionales. Esta restauración, como ya les había mencionado, nos da mucha estética, nos ayuda perfectamente a rehabilitar la función. Con este tipo de tratamiento podemos tener una muy buena distribución de las cargas masticatorias y bueno, suele ser un tratamiento que le da mucha naturalidad al paciente y por ende mucha comodidad. ¿Qué desventaja podría llegar a tener? Si consideramos únicamente el precio, sí puede ser costosa por todo el material, por todos los aditamentos, por toda, pues sí, estas condiciones que requiere para que sea colocada en boca y tenga éxito, puede ser costosa. La técnica y los procedimientos del laboratorio son más complejos, como ya les había mencionado, o sea, el procedimiento que les mostré anteriormente es muy, muy resumido, o sea, con respecto a lo que realmente se hace en este tipo de procedimiento. Y lo que sí es mucho más difícil de higienizar si no se educa bien al paciente. Este tipo de prótesis requiere una técnica más exhaustiva para la limpieza a profundidad para que haya un correcto mantenimiento de la misma. Es decir, en este tipo de prótesis, si nos aventuramos a que damos una consulta de seguimiento más constante para asegurarnos de que este tratamiento va a ser funcional a largo plazo. Ahora vamos a observar este cuadrito, vamos a saber a observar las diferentes tipos de restauraciones y en qué casos las podemos utilizar y en qué casos no, en qué casos las recomendamos y en qué casos no. Este material se los voy a compartir por si quieren hacer alguna recomendación. Ahora, esto es algo que es súper importante que comentemos, que es el torque recomendado por tipo de aditamento, porque si nosotros hacemos un sobretorque, si nosotros apretamos de más, inminentemente la respuesta ósea va a ser una reabsorción. Eso sin mencionar el estrés que se va a provocar en la zona y bueno, en mecanismo de defensa, como se los había mencionado ya varias veces, vamos a tener una clara reabsorción de tejidos. Entonces, comenzando con el tornillo de cierre. Nosotros recomendamos que sea torqueado de 10 a 5 niveles de fuerza. Esto solo debe ajustarse suavemente. Su función es proteger el implante. No requerimos carga. Entonces es muy importante que se torquee de 10 a 15. En el caso del pilar de cicatrización, lo vamos a dejar un poquito más apretado. Es muy similar al torque que damos con el tornillo cierre. Esto también no lo queremos tan ajustado, únicamente de manera suave para que no se dañe la conexión interna. Entonces, igual lo vamos a dejar en 15. El pilar protésico cementado lo podemos dejar de 25 a 30 dependiendo de las condiciones del paciente. Debe estar firme, debe estar bien asentado para evitar microfiltraciones. Y bueno, el uso de la llave especial es de vital importancia. El tornillo para la corona atornillada la podemos dejar de 25 a 35, varía dependiendo del fabricante. Nosotros Cortex recomendamos de 25 a 35. La literatura igual nos marca de un 25 a un 35, sin embargo, nosotros nos quedamos con 35 en la mayoría de los casos. Los pilares multi-unit los vamos a torquear a 15 o a 20. En algunos casos, dependiendo del diagnóstico, de la planificación y de las condiciones del paciente, las podemos dejar a 25. Sin embargo, en su mayoría lo vamos a dejar a 20. El transfer de impresión igual no se requiere mayor fuerza, no necesitamos que esté súper, súper muy torqueado, entonces lo dejamos igual que el tornillo de cierre de 10 a 15.
Los tornillos de barra, los locators, los vamos a dejar de 25 a 30. Regularmente recomendamos que sea a 30. Y el tornillo del implante en la fase quirúrgica de 35 a 45. 45 ya es un torque muy extremo. Nosotros recomendamos quedarnos únicamente en 35. Generalmente necesitamos siempre usar una llave dinamométrica calibrada correctamente. Hay que verificar que si la llave ya fue utilizada muchas veces, hay que cambiarla, hay que estar renovando nuestro equipo. Vamos a aplicar el torque con el desatornillador específico del sistema. No podemos utilizar una llave que no es para ese sistema. Es muy importante que no hagamos un sobretorque, es muy importante que no barramos los tornillos porque es muy difícil retirarlos y hay algunos protocolos que recomiendan el retorque 10 minutos después del primero para asegurar un asentamiento completo del tornillo. Sin embargo, esto será a consideración del especialista. Nosotros, hablando de venta, no podemos hacer este tipo de recomendación. Esto, pues ya tiene que ser a elección del especialista de acuerdo a las condiciones del paciente. Entonces, no sé si hasta aquí exista alguna duda, alguna pregunta. No, todo claro. Perfecto. Muy claro. Entonces, bueno, con esto vamos a dar terminado el tema de sistema protésico. La siguiente semana vamos a ver flujo digital. Es muy importante que podamos ir retomando todos los conceptos. Si hay dudas, por favor, escríbanme y cualquier cosa, yo estoy al pendiente. Se les van a hacer llegar estas capacitaciones mediante una carpeta comprimida para que puedan tener estos materiales. Hay algunos compañeros, sobre todo de Colombia, Guatemala, que ya me hicieron llegar sus correos electrónicos para tener el material. Los que falten de enviarme su correo para tener el material, por favor, escríbanme y cualquier cosa yo quedo al pendiente. Como siempre, les agradezco mucho la atención, la disposición y el tiempo que nos permiten estar con ustedes en estas capacitaciones y cualquier cosa quedamos al pendiente. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Hasta luego. Gracias.